estuvimos hablando de una doctrina. ¿Cuántos estuvieron la vez anterior? ¿De qué doctrina estuvimos hablando? Yo me olvidé ya, a ver. Sí, amén. Estuvimos hablando de escatología. El arrebatamiento es cierto, pero está dentro de la materia o de la doctrina de la escatología. Y escatología significaba la doctrina de los últimos tiempos. Muy bien, lo que vendrá. Bueno, todo ese material está disponible en internet, usted lo puede buscar. Hay un canal que tenemos, gracias al Señor hemos creado para eso, en YouTube, el canal IEPI Producciones. Usted lo busca allí y puede encontrar en lista de reproducción, puede ir a videos o a lista de reproducción y allí tiene distintos materiales, distintas conferencias, distintas charlas, distintas series de predicaciones. Bien, en esta ocasión, con la ayuda del Señor, vamos a estar viendo otro tema que también es una de las grandes doctrinas de las Escrituras, que es la doctrina de Cristo, la cristología. Es decir, vamos a ver, con la ayuda del Señor, un panorama general, ¿cierto? Es una materia bien amplia, pero con la ayuda del Señor entre hoy y mañana, vamos a estar viendo la cristología. Y vamos a definir, en primer lugar, la palabra, ¿cierto? Cristo ya sabemos qué es. ¿Qué significa Cristo? Ungido, muy bien, ungido. Es una palabra griega que significa ungido. En hebreo sería Mesías, ¿cierto? Es lo mismo, pero traducido al castellano es ungido. Y logía sería estudio, ¿cierto? Entonces, es el estudio acerca del ungido, el estudio acerca de la persona de Jesucristo. Porque hay otra materia que se dedica a otra área de la vida de Cristo, que es su obra de salvación, su obra de redención. Con la ayuda del Señor, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, estaremos en Laja hablando de esa otra parte. Y esa otra materia que toca la doctrina de la redención, de la salvación, se llama soteriología. Soteriología es la doctrina que trata justamente acerca de la obra del Señor en el Calvario, es decir, las implicancias, ahí se habla acerca de la fe, del arrepentimiento, redención, propiciación, el perdón de los pecados, la resurrección y bueno, varios detalles que tienen que ver la doctrina de la elección, la predestinación, son conceptos también que en la palabra de Dios aparecen. Pero eso, si hay alguna pregunta acerca de eso, por supuesto la vamos a aceptar. Como en toda charla, todo estudio bíblico, usted sabe que siéntase en libertad de poder preguntar. Levanta allí la mano, hace una pregunta y participa, porque siempre a través de la pregunta nosotros nos enriquecemos, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a estar viendo la cristología, que es básicamente la doctrina de Jesucristo o el estudio acerca de el ungido. Y vamos a ver en primer lugar, nuestro primer punto es la existencia eterna. Porque si yo le preguntara, ¿cuándo comenzó a existir Jesucristo? ¿Cuándo comenzó a existir Él? Hay dos posibles respuestas. ¿Cuándo comenzó a existir? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuándo comenzó a existir? Bien. Entonces, si hablamos de Él, de su naturaleza, entonces ahora ya tenemos que aclararlos tanto. ¿Por qué dije hay dos posibles respuestas? Porque puede ser que yo me esté refiriendo a la divinidad de Jesucristo o me esté refiriendo a la humanidad de Jesucristo. Porque eso es algo que nosotros vamos a ver. Jesucristo es una persona con doble naturaleza, cosa que ningún otro ser humano posee, una doble naturaleza. Entonces, si hablamos de la naturaleza divina de Jesucristo, Él es eterno, Él es Dios. Él no tuvo un principio o un lugar donde Él comenzó a existir. No. Eso caeríamos, por ejemplo, en una doctrina tipo los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesús es Dios, pero creen que este Jesús Dios fue creado a la vez por otro Dios mayor, al cual le llaman Jehová. Por lo tanto, Jesucristo es un ser creado, según ellos, sería el principal de toda la creación de Dios, y aunque lo reconocen como Dios, viene a ser un Dios inferior, un Dios de segunda categoría. Entonces, esa es la doctrina testigos de Jehová. Entonces, nosotros
afirmamos la existencia eterna de Jesucristo, claro, pero cuando hablamos de esto, de la existencia eterna, tenemos que hablar entonces en cuanto a su naturaleza divina. En cuanto a su naturaleza divina. Ahora, si habláramos en cuanto a su naturaleza humana, ¿cuándo Él comenzó a existir? ¿Cuándo comenzó a existir? ¿Cuándo comenzó a existir según su naturaleza humana? Porque es una persona con doble naturaleza. ¿Cuándo fue concebido en el vientre? Exactamente, lo que llamaríamos la encarnación. ¿Y cuándo fue la encarnación? En el momento que fue, por obra del Espíritu Santo, concebido en el vientre de María. Bien, eso lo vamos a ver luego, lo que es la encarnación. Ahora estamos tirando títulos nada más. Pero fíjense que ya estamos hablando, cuando hablamos de Jesucristo, a veces pensamos, bueno, es sencillo. No es tan sencillo, porque estamos hablando de una persona que es 100% humano, después lo vamos a desarrollar, pero a la vez es 100% divino. Él no es 50% humano y 50% divino, como si fuera mitad y mitad. No, es 100% humano y a la vez es 100% divino. Por eso decimos, Jesucristo es un ser inigualable. Amén. Es un ser unigénito, que significa único en su género, no hay otra persona igual. Entonces Jesucristo posee una naturaleza absolutamente humana y a la vez posee una naturaleza 100% divina. Entonces, volviendo a repasar estos conceptos, hablamos de la existencia eterna de Jesucristo en cuanto a su naturaleza divina. Él es Dios, Él es el Señor, por lo tanto Él es eterno, Él no ha sido creado por nadie. Pero en cuanto a su naturaleza humana, tiene fecha en donde Él comenzó a existir. Sí, en el momento de la encarnación, en el momento que por obra del Espíritu Santo es ingresado, es minimizado, es reducido a la mínima expresión celular. Imagínense, el Dios eterno, omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de eso vamos a hablar también ahora en nuestro estudio, que se minimiza, hay una palabra anonadado, se anonadó a la máxima expresión posible a una célula humana y es reducido allí en el vientre de María, pero sin dejar de ser Dios. Esto es una obra realmente increíble. Es decir, Dios reducido a una célula. Una cosa que no cabe en nuestra mente, pero bueno, eso es lo que sucedió en el momento de la encarnación. Dios reducido a la máxima expresión, a una célula desde el momento de la fecundación, una fecundación espiritual, sabemos, ¿cierto? No una fecundación humana. Y allí tenemos una persona especial. Por lo tanto, una persona que es 100% humana y 100% divina, en términos doctrinales, en términos teológicos, se va a llamar, no les quiero complicar la noche, la persona teoantrópica. Usted dirá, ¿eso con qué se come? Bueno, teo es Dios, antropo es hombre. Por eso a él se lo llama el Dios hombre. Técnicamente dicho, es la persona teoantrópica. Él es absolutamente Dios, no rebajado, no disminuido. Él nunca dejó de ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, todopoderoso. Él nunca dejó de ser eso. Y a la vez fue absolutamente humano con todas las limitaciones de un ser humano. Por eso hablamos justamente de una situación que no se da absolutamente en otro ser. Jesucristo, por supuesto, es un ser único, ¿no? Bien, veamos algunas pruebas directas. A ver, ¿qué dice? Hoy lo citó mi hermana allí, Juan capítulo 1, versículo 1. Algunas pruebas, vamos a ver. Recuerden que usted puede preguntar, ¿no? Sería bueno que pudiéramos hacer porque siempre la pregunta nos ayuda. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Un texto muy conocido. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. En el principio era el verbo. Bueno, verbo es la palabra logos. Sí, de ahí tenemos logos, logia, estudio.
o palabra, ¿cierto? Bien, en el principio era la palabra estaba con Dios, es decir, junto a Dios, y a la vez la palabra era Dios. Más abajo va a decir que esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 1 nos está diciendo que Jesucristo es, a modo de entender la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, la segunda persona de la deidad. Entonces, si nosotros entendemos que Dios es un ser triple personal, tenemos, la primera persona se llama, la segunda, y la tercera, Espíritu Santo. Bien, tenemos que entender que el Padre tiene su propia personalidad, el Hijo tiene su propia personalidad, el Espíritu Santo tiene su propia personalidad. Ahora, el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Hijo ni es el Padre. Y el Hijo no es el Padre ni es el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque otra vez tenemos algunos conceptos teológicos, por ejemplo, los solo Jesús. ¿Se lo llama solo Jesús aquí, en Chile? Sí. Los solo Jesús. Bueno, los solo Jesús niegan, por ejemplo, la Trinidad, y lo hacen lo que se llamaría una unicidad, el Hijo, solamente el Hijo, a esto se le llama unicidad. Entonces ellos dicen que el Hijo, es decir, Jesucristo, a veces actúa como Padre y a veces actúa como el Espíritu Santo. Es decir, es como si Jesucristo se disfrazara, por así decirlo, de distintos personajes, y a veces el Hijo se disfraza y actúa como el Padre, se disfraza y actúa como el Espíritu Santo. Por eso ellos se lo llaman solo Jesús. Actúa, dicen ellos, en distintos modos. De allí que también se lo llamen modalistas. Pero no quiero detenerme yo mucho en la doctrina solo Jesús ni testigo de Jehová, simplemente lo nombramos, ¿cierto? Bien, entonces hay otra forma de concebir o de entender lo que es la Trinidad, y en este caso, dentro de la Trinidad, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces Juan lo que nos plantea acá, que el verbo, es decir, Jesucristo, porque ese verbo, esa palabra, luego se hace carne, obviamente está hablando de Jesucristo, ya estaba en el principio con Dios, siempre ha existido. Nosotros podríamos hacer una pregunta. A ver, tenemos un cuadro, una línea de tiempo. Acá se produjo la creación, en este punto, la creación, y acá, por ejemplo, se produce la encarnación, cuando Jesucristo, o la segunda persona de la Trinidad, viene allí al vientre de María, luego pasa el tiempo, por supuesto, más adelante la cruz del Calvario, luego la iglesia, bueno, hasta nosotros, listo. Pero esto es lo que nos interesa. La pregunta sería, ¿Jesucristo estuvo activo en el período del Antiguo Testamento, sí o no? Sí, estuvo activo. ¿Cómo podemos nosotros verificar o qué pruebas nosotros hallamos de que Él estuvo activo? A ver, preguntaría yo, ¿cuántos han leído el Antiguo Testamento? ¿Todo o parte de él? Bien, tenemos algunos. Les animo a poder leerlo, completa la historia. ¿Sí? Bien, tenemos el Antiguo Testamento. Yo les pregunto, ¿lo vieron a Jesucristo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo vieron? Algunos podrán decir, pero ¿no está Jesucristo a partir de Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Está allí, por supuesto. Pero ¿cómo lo vieron en el Antiguo Testamento? Profetizado. Lo vieron profetizado, solamente profetizado, es decir, acá habían profecías, eso es verdad, que apuntaban a que un momento iba a venir. Está bien, solamente profetizado está Jesucristo en el Antiguo Testamento. Desde el principio de cuando empezaron a hacer el holocausto con el cordero, Sí. se empezó a tipificar a Jesucristo por el cordero de Dios. Ajá, entonces no solamente profecías, sino también tipificaciones, por ejemplo, los sacrificios, muy bien. ¿Cómo más lo vieron a Jesucristo? ¿Solamente esas dos formas? No, como el ángel de Jehová. Muy bien, acá tenemos también como el ángel de Jehová. Cuando Dios igual decía vamos al hombre, que habla de que él no estaba el sol, sino que había vamos, que habla en plural. Exactamente, hay palabras en plural que no nos afirman la Trinidad, pero la insinúan, porque al decir hagamos, ¿cuántos? Sé que hay más de uno, pero no sé si son 2, 3, 4, 10, 15. Benny Hinn dijo en un momento que eran 9, bueno, le puso de más. Bien,
Bueno, sabemos bíblicamente que son 3, ¿cierto? Fíjense cómo hay distintas teologías, ¿eh? Benigina afirmó en su momento, después se desdijo, pero en su momento afirmó que en realidad no era una trinidad, era una nonanidad, una cosa así, 9, ¿no? 9 personas. Wow. Bueno, entonces tenemos insinuaciones de la Trinidad porque, por ejemplo, dice hagamos. Bien. Entonces, a ver, si yo les preguntara, básicamente, ¿de qué trata el Antiguo Testamento? ¿De qué habla el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el centro del Antiguo Testamento? Si ustedes lo tuvieran que reducir, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? De que venía un Mesías. ¿De qué más? A ver, ¿qué da otra opinión? De la ley. ¿De qué habla el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el centro, el meollo de la cuestión del Antiguo Testamento? De un pacto. Vamos a ver qué dice la Biblia. Bien, por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. ¿De qué habla el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el centro, el hilo conductor, la frutilla del postre del Antiguo Testamento? ¿Qué dice? Escudriñar las sagradas escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesucristo dijo escudriñad las Escrituras, ¿había Nuevo Testamento? No, había solo el Antiguo. Y Jesucristo dijo, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento habla de Jesucristo, dicho por el Señor. Yo no me atrevería a discutirlo. Es decir, si yo leo el Antiguo Testamento y no vi a Jesucristo, no vi lo principal. Es decir, no entendí. Es como haber leído el Quijote de la Mancha y llegar al final del libro y no saber quién es el Quijote. Ni dónde estaba la Mancha. Claro, me perdí en lo principal del libro. Es decir, el Antiguo Testamento, dice Jesucristo, habla de mí, dice él. Entonces el desafío del escritor, del lector, no el escritor, nosotros, el desafío del lector, el desafío del predicador, el desafío del cristiano, es poder leer el Antiguo Testamento y verlo a Jesucristo. Y acá vimos algunas maneras cómo nosotros lo vemos. Lo vemos, por ejemplo, en el ángel de Jehová. Luego vamos a hablar del ángel de Jehová. Lo vemos en las profecías que hablaban de alguien que iba a venir, claro, por supuesto, está así. Los vemos en actos que representan, en este caso, la obra del Calvario. Por ejemplo, que un israelita trajera una ovejita. La ovejita era inocente, ella no había pecado y sin embargo se derramaba la sangre inocente para que el israelita culpable se fuera tranquilo a su casa. Es decir, el inocente pagaba por el culpable. Fíjese si no es un cuadro de la muerte del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, yo les hago esta pregunta, porque es fácil encontrar en el Antiguo Testamento figuras que me hablen de la muerte del Señor. Hay muchas figuras de la muerte. ¿Quién se anima a decirme ahora, en este momento, una figura de la resurrección del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento? Porque si habla de Jesucristo, tiene que hablar de sus milagros, tiene que hablar de su nacimiento. A ver, si yo preguntara, en el Antiguo Testamento, ¿cuándo habla del nacimiento de Jesucristo? ¿Cuándo me habla? Porque habla de Jesucristo. Bueno, me va a hablar del nacimiento, me va a hablar de sus milagros, me va a hablar de su bondad, me va a hablar de sus discípulos, me va a hablar de su entrada triunfal, me va a hablar de la obra del Calvario, me va a hablar de su sepultura, me va a hablar de su resurrección, me va a hablar de su ascensión y coronación en los cielos. Si el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, tiene que decirlo todo. A ver, comencemos desde el principio. A ver, un ejercicio rápido. A ver, el Antiguo Testamento, ¿cuándo habla de su nacimiento? Amén. Un niño nos es nacido, hijo nos es... Muy bien, ya está. Me habla de Jesucristo como niño. ¿Qué más? Hablemos ahora, no sé, de sus milagros, de su obra. No, pero esa es la obra del Calvario. Hablo de sus milagros. Cuando dice... Pero otra vez me habla del Calvario. Antes de llegar al Calvario, tengan esos mensajes ahí, tengan esos textos ahí. Pero eso me habla del Calvario, ¿cierto? Bien. Pero de sus milagros. Cuando salió el mar. Está bien, pero... Sí, uno lo podría relacionar, pero a ver un texto que me hable de Jesucristo haciendo milagros. Cuando se le aparece el príncipe a Josué, ¿eso? También lo podría relacionar, pero hay profecías que nos hablan de los milagros que él va a hacer.
Isaías. Me habla de la obra del Calvario. Sí, lo que él viene lo que hace, todo lo que vino a libertad, dice me va a hacer el libertad. Amén, muy bien, cuando dice que Él vino a dar apertura de la cárcel a los oprimidos, a los enlutados, a dar vista a los ciegos. Todo lo que sale así. Y eso era muy importante, eso de la vista a los ciegos, porque en el Antiguo Testamento se decía, solamente Dios le puede dar vista a un ciego. No había, y ciego de nacimiento sobre todo, no había caso y no hay caso en el Antiguo Testamento, sino que se habla de que aquel va a venir, solamente Jehová puede dar vista al ciego. Y cuando se armó el problema, cuando Él dio vista al ciego ahí de nacimiento. Y claro, la gente dijo, pero es evidente que, ¿por qué? Porque está escrito que solamente Jehová le da vista a los ciegos. Entonces era una evidencia muy, pero muy fuerte que a los judíos les cayó muy mal. Bueno, ahora ya están los milagros. Fíjese que se nos habla de su nacimiento virginal, he aquí la Virgen concebirá, se nos habla de sus milagros, se nos habla, por ejemplo, de su entrada triunfal. ¿Sí o no? Alégrate, hija de Sión, porque aquí viene tu rey, manso y humilde, montado sobre pollino y carne. Muy bien, muy bien. Después de la obra del Calvario, ya nombraron varios, la serpiente, allí que se levanta en alto. ¿Qué más dijeron? Por su llaga fuimos curados, Isaías 53, que los judíos hoy no lo quieren leer. ¿Ustedes saben que se saltean esa parte? En Israel no se lee Isaías 53, bien digo. Claro, porque habla de que el Mesías muere, y a ellos les gusta el Mesías que reina. Jesucristo es ambas cosas, en las dos cosas. Los judíos hoy se saltean Isaías 53, no lo leen en su liturgia pública. Bien, y de su resurrección, de su sepultura habla, ¿no? Más con los impíos será su sepultura, será contado, bla, bla, bla. Bien, y de su resurrección, ¿cuándo nos habla el Antiguo Testamento de la resurrección? Fíjense qué lindo ejercicio, ¿no? Porque si el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, y Jesucristo es preexistente, Él estuvo siempre, y decimos, y dijo el Señor, que el Antiguo Testamento habla de Él, pues la resurrección tiene que estar en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo habla el Antiguo Testamento de la resurrección de Jesucristo? Bueno, les tiro una. Levítico. En Levítico, por ejemplo, cuando una persona, un leproso, era sanado, ¿sí? Había que hacer un ritual y se traían 2 avecillas. A una se la mataba, se la sacrificaba, y a la otra se la untaba con esa sangre y se la soltaba en el campo. Bien, ahí tenemos un cuadro de la resurrección. Fíjense qué lindo desafío. Yo se los dejo como tarea para ustedes, no nos vamos a detener ahora, ¿cierto?, no en estos detalles, pero fíjense qué buen ejercicio. Si la Biblia dice que el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, pues toda la faceta de Jesucristo tiene que estar ahí. Por último, su ascensión. ¿Cuándo el Antiguo Testamento me habla de la ascensión y su coronación? ¿Cuándo? Salmo 110, les tiro un dato. ¿Qué dice el Salmo 110? Dijo el Señor, es decir, el Padre, ¿a quién? Es decir, a Jesucristo. ¿Qué le dijo? Siéntate a mi diestra, ya. ¿Hasta qué? Y espérate ahí. ¿Hasta qué? Ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y es lo que Él está haciendo ahora. Él ascendió, y más abajo dice, tú eres sacerdote para siempre. Está hablando de la situación actual del Señor Jesucristo. Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, sentado a la diestra del Padre en los cielos. ¿Hasta qué? Hasta que el Padre ponga a todos los enemigos por estrado de los pies de Jesucristo. Fíjense que está todo profetizado. Está todo allí escrito, y podríamos hablar de su regreso, su reinado milenial. También está predicho todo en el Antiguo Testamento. Amén. Porque Él gobernará las naciones con vara de hierro. Honrad al Hijo, dice el Salmo número 2. Naciones, ¿por qué se amotinan la gente? Los pueblos piensan cosas vanas. Se reirá Jehová desde los cielos. Bien, no quiero detenerme allí, simplemente es un ejercicio para que veamos. El Antiguo Testamento nos habla acerca de todo lo del Señor Jesucristo. Está allí, es cuestión de ir y verlo. Con razón, mis hermanos, el salmista David, que no era ciego, él decía, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Amén. Necesitamos justamente que el Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento
para que cuando leamos entendamos. Allí está escrito, pero a veces no lo alcanzamos a ver o a percibir, pero allí está toda la información para nosotros. Bien, Juan 5:58, ¿qué dice? 5:58. Sí, 8:58, perdón. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén, fíjense, antes que Abraham fuese yo soy. ¿Cuántos años aproximadamente vivió Abraham antes del nacimiento de Jesucristo, del aspecto humano? Porque él sabemos que es eterno. En su aspecto divino él siempre ha existido, pero en su aspecto humano, en su naturaleza humana, él tiene fecha de inicio, que es su encarnación. Bien, pero él dice, antes que Abraham fuese yo ya soy, es decir, yo ya existía. Aproximadamente, ¿cuántos años antes del nacimiento de Jesucristo vivió Abraham? 2000 años antes de Cristo. Es decir, que para la época en que nació nuestro Señor, humanamente hablando, Abraham ya hacía 2000 años había pasado esa historia. Y sin embargo, él les dice a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos le dijeron, ¿no tienes 40 años y has visto a Abraham? Y claro, 2000 años. Imagínense que si yo les dijera, miren, antes que viniera Colón acá a América, yo ya estaba. Ridículo, ¿cierto? Absurdo. Está loco, está demente. ¿Cómo? No tiene ningún sentido. Él les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esta es una declaración tremenda, porque de la época de Abraham a la época de Jesucristo pasaron 2000 años, por lo menos. Se calcula que Abraham, la época patriarcal, es del 2000 al 2200 antes de Cristo. Es decir, que estamos hablando de un tiempo tremendamente elevado, ¿no? Entonces, aunque Abraham vivió unos 2000 años antes de Cristo, él declaró, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ese yo soy, ¿a qué nos recuerda del Antiguo Testamento? ¿Cuándo Dios dijo yo soy? Ah, muy bien, en la época de Moisés. ¿Y Moisés en qué año está más o menos? 1500, más o menos. Exactamente, 1500, 1400, 1450 y repartimos ahí, mi timota, vamos con la hermana. 1450, muy bien la fecha, muy bien, 1450, ahí. Es decir, que acá en esta época, 1450 años antes del nacimiento de Jesucristo, existió Moisés, vivió Moisés, y a él se le reveló Dios como el yo soy. Sin embargo, Jesucristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y nos recuerda el yo soy, el Jehová, el Yahvé del Antiguo Testamento, por supuesto. Y nos habla esto justamente de que él, si bien humanamente él comienza acá, pero divinamente él siempre ha existido. Entonces, fíjense que empezamos a hablar de Jesucristo ya en las dos fases, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso se hace un poquito más compleja la cosa. No sé si ustedes se han encontrado con personas que dicen esto, por ejemplo, sobre todo hermanos nuevos, no es una crítica, porque si a uno no se lo explican, decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que Jesucristo se le apareció, no sé, a Abraham? Si él nació acá. ¿Se dan cuenta? Bueno, porque él ya existía, Jesucristo siempre ha existido, nada más que acá, a su existencia, a su divinidad, porque él es Dios, la segunda persona, le sumó la naturaleza humana, se redujo, se unió con la naturaleza humana y vino a ser un ser humano entre nosotros. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios ha asumido también la naturaleza humana. Bien, seguimos adelante. Si hay alguna pregunta, hermanos, sí, mi hermano. Ya. Le dice Jesús, la segunda persona, y después dice que es Dios. Dice la segunda persona solo por darle un término. Para distinguirla de la primera y de la tercera. Ah, perfecto, correcto. Claro, Ya. porque Pero no es que sea la segunda persona. es la segunda persona en orden de subordinación. Eso, ya, ok. A ver, por así decirlo, es buena la pregunta, es una pregunta muy teológica, es por así decirlo.
Cuando solamente existía Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Dios es un ser multipersonal. Dios es un ser multipersonal. Son 3 personas, un solo Dios. Es un Dios multipersonal. Bien. Cuando solamente existía Dios, este Dios multipersonal, hubo un acuerdo intratrinitario. Es decir, una persona asumió el rol de padre, la otra persona asumió el rol de hijo y la otra persona asumió el tercer orden, que es de Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Significa esto inferioridad? No, significa armonía. Significa comunión. Porque si cada persona va a hacer su propia voluntad, no hay armonía y Dios dejaría de ser. ¿Me explico? Es como el hogar. A ver, permítame reducirlo al hogar. Si la mamá y el papá y los hijos no se ponen de acuerdo quién es la cabeza, ¿qué pasa con el hogar? Se autodestruye. ¿Me explico? No puede continuar. Porque andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Andarán 3 juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, cuando hablamos nosotros de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la Biblia nos da esos términos y nos da en ese orden, es porque hubo un acuerdo interno entre la Trinidad para que esto sea así. Pastor, ¿tiene que ver como con la manera de operar con las funciones? Tiene que ver con las operaciones, tiene que ver con la comunión, sí, tiene que ver porque cada uno se va a distribuir, por así decirlo, una tarea. Pero esa tarea fue asignada de común acuerdo. Y este común acuerdo es eterno. Por eso se habla de que el Hijo es engendrado. Ahora, si nosotros lo pensamos esto en términos humanos, a ver, yo puedo decir, yo engendré a mi hija. Significa que mi hija es creada y tiene una fecha de comienzo. En el concepto Dios no podemos entenderlo así. Tenemos que entender un acuerdo eterno entre la primera, la segunda y la tercera persona para ver qué rol ocupa cada uno. Entonces el Padre después, en cuanto a funciones, el Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica. Entonces cuando la Biblia me va a hablar de la salvación, que es lo que vino a traer Jesucristo, es el Padre el que ha elegido. ¿Sí? El Padre es el que ha elegido. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. Es el Padre el que elige, es el Padre el que diseña el plan, por así decirlo. La segunda persona que asumió el rol de hijo no es como en términos humanos que es el Hijo, porque si fuera en términos humanos tendría fecha de creación, ¿me explico? Es bastante difícil lo que estamos explicando porque estamos explicando la Trinidad y la Trinidad es incomparable. Entonces es un acuerdo nada más intratrinitario, pero Jesucristo no es, por así decirlo, como en términos humanos, biológicamente salió del Padre. No, hay un acuerdo. Alguien lo dijo de esta manera, mire. ¿Sabe cuántos años yo tengo de padre? Exactamente los mismos años que tiene mi hija mayor. Antes que existiera mi hija mayor, yo no soy padre, ¿sí o no? El padre es padre el mismo tiempo que el hijo es hijo, eternamente. ¿Se entendió? Es decir, yo soy padre tantos años como mi hija mayor, es mi hija. Si mi hija no existiera, yo no era padre. Como el Hijo es eterno, el Padre es eterno, Él es el Hijo eterno y Él es el Padre eterno. Desde siempre Él ha asumido el rol de Padre y Él ha asumido el rol de Hijo. Porque el Padre tiene tantos, entre comillas, tantos años de Padre como el Hijo los tiene de Hijo. Es muy enredado. Espero que me entiendan y esperamos la iluminación del Espíritu Santo para entender la Trinidad. Amén. Bien, entonces, bien como dice mi hermana, después tiene que ver con el tema de los roles que cada uno. Pero los roles, y fíjense, como en el matrimonio, no significa superioridad e inferioridad. Significa roles, significa armonía, significa comunión. En el hogar, ¿quién es padre? Perdón, ¿quién es la cabeza? El hombre. Ahora, ¿el hombre es superior a la esposa? No, son iguales, pero tienen distintos roles. Pero para que haya armonía, alguien tiene que ser la cabeza, simplemente por una cuestión armónica. Cuando Pablo toma en Efesios capítulo 6
el matrimonio, ¿lo compara con qué? Con Jesucristo y la iglesia. Es decir, tiene que haber una cabeza, porque si no, no hay comunión, no hay armonía, no puede funcionar. Entonces, acá hay un acuerdo eterno desde siempre, no lo puedo explicar en otros términos humanamente, en que la primera persona asumió el rol de padre, la segunda persona asumió el rol de hijo y la tercera persona asumió el rol del Espíritu Santo. Y por así decirlo, cada uno ha tomado una tarea, una labor. Yo podría decir, ¿el Espíritu Santo es Dios, sí o no? Sí. Ahora, Jesucristo también es Dios. ¿Y qué les parece si yo digo, el Espíritu Santo fue crucificado por nuestros pecados, si Él es Dios? ¿Estaría bien? ¿Fue el Espíritu Santo crucificado por nuestros pecados? ¿Fue el Padre crucificado por nuestros pecados? ¿Quién fue crucificado por nuestros pecados? ¿Se dan cuenta? Es que cada uno asume su rol. Cada uno asume su función. Yo no puedo mezclarlos. No puedo cambiarlos. Esto lleva a otras cuestiones prácticas muy importantes. Por ejemplo, una cuestión bien práctica. Como esto es una cuestión de roles, cuando la Biblia me enseña a orar, la oración va dirigida ¿a quién? Y si la dirijo al Espíritu Santo, ¿por qué no? ¿Acaso el Espíritu Santo no es Dios? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Pero por qué no la dirijo al Espíritu Santo? Porque Jesús enseñó a orar. Porque la misma Trinidad, en este caso el mismo Señor Jesucristo, en la Escritura, que es la voz de Dios, nos dice cómo se hacen las cosas. ¿Se dan cuenta? Porque tiene que haber un orden. No puedo yo ir a la casa de mi pastor Ernesto y arreglar, por ejemplo, o telefónicamente esta visita. Bueno, lo hablo con la hermana Silvita. No, estamos de acuerdo con la hermana Silvita. No, lo tengo que hablar con... según el orden establecido. Alguno me podría decir, pero la Silvita también es Carrasco. ¿Es Carrasco o no es Carrasco? Sí. Amén. Sí, pero no es lo mismo. Porque hay un orden preestablecido. ¿Por quién? Por la divinidad misma. Por lo tanto, la divinidad ha establecido, Dios ha establecido que la oración, por ejemplo, es dirigida al Padre en nombre del Hijo con la ayuda del Espíritu Santo. O con la intercesión del Espíritu Santo. Por eso no oramos al Espíritu Santo. Voy a otro aspecto práctico más. La adoración, ¿a quién está dirigida? Y también al Hijo, para que honren al Hijo así como honran al Padre. Así que es correcto adorar al Padre como adorar al Hijo. ¿Hay adoraciones al Espíritu Santo en la Biblia? No dije en las iglesias. ¿En la Biblia? No la hay. Alguno podría decir, bueno, pero el Espíritu Santo es Dios. Eso no está en discusión. Pero hay un orden que la propia Trinidad ha establecido. El Hijo dice, y Él me glorificará. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Es decir, me dice, dale la gloria a Cristo. Así como se la das al Padre, dásela a Cristo. Es decir, ¿a quién? Muy bien, gracias, mi hermano. Se ve que está estudiando teología por internet. Bueno, pasamos a un chivito ahí, un avisito. Como que no quiere la cosa. En Argentina un aviso se llama un chivito. Un aviso, ¿cierto? Pero, claro, es decir, la propia Trinidad lo ha establecido así. El Espíritu Santo, ¿a quién nos guía? Al pecador, ¿a quién lo guía? A Jesucristo. ¿Perdón? Sí, está bien. En cuanto a los cristianos, sí, pero a un inconverso, ¿a quién lo guía el Espíritu Santo? A Jesucristo. De justicia, de pecado y de juicio. Y eso tiene que ver con Jesucristo, con su obra, con todo lo que Él ha hecho. Vamos a otro aspecto práctico. Un día mi pastor Ernesto se me ocurre bautizar en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo y del Padre. ¿Está bien? ¿Por qué está mal? Si el Espíritu Santo no es Dios. ¿Se dan cuenta? Es que la propia divinidad lo ha establecido así. Y yo debo respetar ese orden preestablecido por Dios mismo. Entonces fíjense que esto tiene aspectos muy prácticos. Aspectos en la adoración, aspectos en la oración, aspectos en la liturgia, aspectos en las ordenanzas de la iglesia, como por ejemplo
lo es el bautismo. Entonces tiene aspectos muy prácticos esto. Bien, nos fuimos ahí. Gracias, mi hermana, por la pregunta de la... No sé si respondí la pregunta, pero por ahí tratamos de hacerlo. Bien, veamos este último versículo. Hebreos 1:8, ¿qué dice? Está hablando de Jesucristo. Hablando de Jesucristo, ¿qué dice Hebreos 1:8? Mas del Hijo dice: su trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén. Ahí está citando el Antiguo Testamento y está diciendo: tu trono, oh Dios, es eterno, pero ahí está hablando del Hijo de Dios, está hablando de Jesucristo en esa frase. Es un salmo mesiánico y lo llama Dios. Por eso hablamos de que Jesucristo es eterno, porque Él es Dios. Porque en cuanto a su divinidad, Él siempre ha existido. Eternamente y para siempre, Él asumió ser la segunda persona de la Trinidad. Así como el Padre asumió ser la primera persona de la Trinidad. Por una cuestión armónica, pero el Hijo no es inferior al Padre, ni el Espíritu Santo tampoco. Pero es que si no, no hay armonía, hay una autodestrucción. Es como cuando el Señor habló de Satanás. Si Satanás lucha contra Satanás, ¿cómo va a permanecer su reino? Si se pelea consigo mismo, claro, no puede subsistir. El hogar no puede subsistir, la familia, la sociedad no puede subsistir. La Trinidad no puede subsistir si no hay una comunión interna, si no hay una armonía de roles y de trabajo, y de comunión, y de subordinación, que no significa inferioridad. Por eso no hay mejor ejemplo cuando uno habla de la cuestión matrimonial que tomar la propia Trinidad. El Hijo, Jesucristo, la segunda persona, no es inferior al Padre. Sin embargo, voluntariamente en una relación de amor, ha decidido ponerse bajo la dirección del Padre. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Yo no hallo mejor ejemplo para darle a los matrimonios, a nosotros los matrimonios, no hallo mejor ejemplo. Donde un igual se somete voluntariamente y por amor a otro igual para que haya armonía. Eso debería ser el matrimonio. Un igual se somete voluntariamente a otro igual por amor para que haya armonía. Entonces el hogar tiene sentido. Entonces la Trinidad puede subsistir. Si no, sería una lucha y una batalla interna. Insisto, si hay preguntas, la vamos haciendo.